Querido alumnado, en este vídeo vamos a hablar brevemente de por qué es necesaria la educación política para garantizar una educación para la democracia. Si partimos de la diapositiva del vídeo anterior, hablábamos de que la sociedad civil en la mayoría de los casos manifiesta una actitud de rechazo hacia la política, los partidos políticos o los políticos, sin considerar que la clase política en una democracia es producto y consecuencia de la sociedad que los ha puesto ahí. No son sociedades separadas, sino estrechamente relacionadas, siendo la política deudora de la sociedad civil. Pero la política no son solo los políticos, sino que es conocer las reglas del juego, las instituciones y cómo resolver la disparidad de opiniones y los problemas generados en la convivencia. Toda sociedad es política en su definición, puesto que el concepto de política hace referencia a la organización de la comunidad para vivir de una manera armoniosa. Por tanto, la educación política implica el aprendizaje de una serie de capacidades de análisis, crítica, de resolución de conflictos, de diálogo o de toma de decisiones que son principios básicos de una sociedad democrática y que deben ser reforzados en la educación de los ciudadanos. La educación política no puede ser un aprendizaje estático de instituciones o de organizaciones consolidadas, sino que debe facilitar la práctica de la racionalidad en el alumnado y la formación del pensamiento social, que trata de cuestionar cualquier organización social, su estructura como un sistema de libertades, la distribución del poder, la repartición de responsabilidades y la existencia de desigualdades. Es decir, pretende formar al alumnado con un pensamiento crítico para ser capaz de desarrollar y pensar sobre su sistema político. Los prejuicios forman parte de la vida cotidiana de las personas y por tanto también de su cultura política. La capacidad de reconsiderar los prejuicios y la capacidad de construir coherentemente los juicios son piezas fundamentales de esta cultura democrática. Un elemento clave de la educación política es esa conceptualización del poder que hablábamos anteriormente, cómo se estructura y cómo se relaciona con conceptos como la libertad, la igualdad y la justicia. Por otro lado, hoy en día el poder adquiere tonalidades variadas. Los medios de comunicación, por ejemplo, pueden llegar a tener un gran poder y a través de una falta de información adecuada por parte de los individuos, convertirse en creadores de opinión tremendamente perjudiciales para el ejercicio de la actividad democrática. Por ello, desde la educación para vivir en una sociedad democrática y multicultural, es necesario un intercambio de maneras de percibir el mundo social, de inquietudes e ideas, y compartir un conocimiento sobre la organización y la convivencia que posibilite un aprendizaje social crítico de la democracia, donde se conozcan otros puntos de vista y otros modos de organización. Pero la cuestión no es solo el reconocimiento del otro, de su cultura o de sus valores morales o estéticos, sino que es el diálogo con una persona que pretende dar respuesta a preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo organizar la convivencia? Pero desde las diferentes perspectivas, es decir, los sistemas políticos son los diferentes modos de entender la convivencia en una sociedad. Por tanto, tendremos que preguntarnos qué es un sistema político. Un sistema político es el conjunto de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que mantienen o alteran el orden en el que resulta una determinada y por lo general desigual y conflictiva distribución de utilidades. Es decir, el concepto de sistema político resulta más amplio que el de forma de gobierno, en cuanto que dentro de un sistema político pueden darse, y de hecho se dan, distintas conformaciones de los órganos que ejercen el poder. Por ejemplo, dentro del sistema democrático pueden distinguirse entre una forma de gobierno presidencial y una parlamentaria, y dentro de un sistema totalitario entre una forma de gobierno comunista y otra fascista. A continuación, presentamos los diversos sistemas políticos: sistema democrático, sistema no democrático y doctrina política. Los sistemas democráticos entendemos la democracia como un concepto nacido en Grecia para definir la forma de gobierno donde la autoridad se ejerce por una mayoría de los miembros de la comunidad política.
Constataba así con los regímenes monocráticos, como monarquía o tiranía, y los elitistas, aristocracia u oligarquía. Pero Aristóteles, por ejemplo, la consideraba condenada a corromperse hacia la demagogia, ya que la virtuosa politea, que es la comunidad de la democracia directa, no era plausible ni siquiera en el contexto histórico de la pequeña ciudad clásica. Por otro lado, los sistemas no democráticos tienen como forma más habitual de ausencia de democracia y suele estar representada por las dictaduras. Se entiende por dictadura la forma política que tiene sus orígenes históricos en la práctica del Senado romano, que en caso de guerra o estados de emergencia dotaba a un hombre de poderes absolutos durante un tiempo determinado, sin que por ello quedase derogado el ordenamiento político existente. Se define en esencia por la ausencia de división de poderes, la propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya y la inexistencia de prestación alguna de consentimiento por parte de los gobernados. La idea de dictadura resalta la característica personal y la ambición de quienes detesta el poder. A continuación, haremos una actividad en clase para poder trabajar de manera colaborativa y definir cada una de estas formas de gobierno dentro de los sistemas políticos. Esto es todo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.